Oh, you have in English. Estamos esperando que grabe. Bueno, muy bien. Rubén, una consulta. Empezó la grabación, Raquel. Perfecto. Bueno, nosotros en el teórico pasado habíamos hablado de una primera parte del metabolismo de los glúcidos, habíamos visto la vía glucolítica, anaeróbica y aeróbica a partir de la glucosa. Hoy nosotros vamos a ver el metabolismo de otras hexosas, en donde sabemos que, por ejemplo, ya los hemos nombrado otras veces, la fructosa y la galactosa son componentes de alimentos de consumo habitual. Prácticamente toda la fructosa y la galactosa que llegan por la vena porta del intestino son captadas por el hígado. Y bueno, ya lo hemos visto cuando hemos hablado de digestión y absorción, que después de una ingesta moderada queda muy poco de estos monosacáridos en la circulación general, y en el hígado es donde van a experimentar las transformaciones que van a generar metabolitos que van a ser los mismos que los producidos, los mismos metabolitos producidos a partir de la glucosa. Este es un esquema sobre las vías que experimentan algunos monosacáridos y disacáridos. Ustedes ya lo conocen. Hoy vamos a hablar sobre qué pasa con la fructosa y qué pasa con la galactosa. Ustedes saben, bueno, la fructosa se deriva de la sacarosa y la galactosa de la lactosa. Vamos a empezar con el metabolismo de la fructosa. Ustedes, como lo han visto con la glucosa, que se transforma en glucosa 6-fosfato, así también la fructosa es fosforilada a fructosa 6-fosfato, con la presencia de ATP y de una exoquinasa. Esta es la reacción. Ustedes tienen la fructosa, se transforma en fructosa 6-fosfato por medio de una enzima que es la exoquinasa. Esta enzima tiene muy poca afinidad y necesita el ATP que se va a hidrolizar y va a permitir que esta reacción pueda ocurrir y le va a ceder el fósforo a la posición 6 de la fructosa. Si ustedes se fijan, es una reacción muy similar a lo que ocurre con la glucosa. Esa fructosa 6-fosfato se va a dirigir a la vía glucolítica. Como ustedes pueden ver aquí, la fructosa 6-fosfato se pone en contacto con la vía glicolítica, que lo hemos visto en la clase pasada. Otra de las vías, y es una vía principal que va a tomar la fructosa, es la transformación a fructosa 1-fosfato, también con la presencia del ATP. Entonces, aquí tienen ustedes fructosa por medio de la fructoquinasa, que es una enzima específica presente en el hígado, en las células hepáticas, que va a fosforilar la posición de carbono 1 de la fructosa. Esta reacción va a ocurrir también por hidrólisis del ATP a ADP, va a permitir que esta reacción ocurra en este sentido, de izquierda a derecha, y va a permitir que el fósforo se una, se estilifique en esta posición de carbono 1. Por eso se llama fructosa 1-fosfato. Esa fructosa 1-fosfato puede seguir una vía a través de la aldolasa B o fructosa 1-fosfato aldolasa,
transformándose en dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído. Esa dihidroxiacetona fosfato, por medio de una isomerasa llamada triosa fosfato isomerasa, se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Este otro gliceraldehído, por medio de una triosa quinasa, en presencia de ATP, de magnesio, se transforma también en gliceraldehído 3-fosfato. En este caso, ¿no es cierto?, el gliceraldehído se ha fosforilado en la posición 3, gracias al fósforo que le cede el ATP. Esta es la vía principal del metabolismo de la fructosa. Ustedes pueden ver aquí que, entonces, lo primero que les dije es que la fructosa se transforma en fructosa 6-fosfato y luego sigue la vía glicolítica para formar gliceraldehído 3-fosfato. Y la otra vía de fructosa se transforma en fructosa 1-fosfato y luego finalmente se obtiene gliceraldehído 3-fosfato. Esto es importante decir que la fructosa 1-fosfato es un activador alostérico de la piruvato quinasa. Ustedes recordarán esta reacción que vimos en la clase pasada, en la vía glicolítica, de la reacción de fosfoenolpiruvato a enolpiruvato. Estaba presente esta enzima, la piruvato quinasa, que cataliza esta enzima en presencia de ADP, donde se produce fosforilación a nivel de sustrato, que luego este enolpiruvato en forma espontánea se transforma en piruvato. Esta fructosa 1-fosfato va a activar a la piruvato quinasa de manera alostérica. Eso significa que la piruvato quinasa entonces tiene un sitio alostérico, por lo tanto es un sitio de regulación. Eso es importante conocer. Repito, esta es la vía glicolítica, acá está presente la piruvato quinasa, y cuando está activada esa piruvato quinasa por medio de esa fructosa 1-fosfato, activada de manera alostérica, hace que se produce exceso de lactato y se produce la acidosis láctica. También, cuando hay un exceso de fructosa, y por lo tanto va a haber un exceso de fructosa 1-fosfato también, hace que se forme gran cantidad de gliceraldehído que hace que se incremente la síntesis de los triacilgliceroles. ¿Qué ocurre cuando existe una mutación en el gen que codifica a la aldolasa B o la fructosa 1-fosfato aldolasa? Cualquiera de los dos nombres. En este caso se hereda con carácter autosómico recesivo el gen que lo codifica, está situado en el cromosomo 9, y ocurre que si no está presente esta aldolasa, todo lo que vimos recién aquí no ocurre. Esta parte de la reacción no ocurre. Entonces se produce un incremento de fructosa 1-fosfato. También este proceso de mutación hace que disminuya el ATP y el fósforo inorgánico intracelular, disminuye la fosforilación oxidativa, y este incremento de la fructosa 1-fosfato hace que se inhiba la fosforilasa y la fosfoglucomutasa, disminuyendo, así, deteniendo la glucogenólisis. Entonces, como ustedes todavía no vieron la glucogenólisis, les recuerdo que a partir del glucógeno, por medio de una glucógeno fosforilasa, se puede formar una cadena más corta de glucógeno y se forma glucosa 1-fosfato. Por medio de la fosfoglucomutasa se transforma en glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta fructosa 1-fosfato inhibe esta fosforilasa e inhibe esta mutasa. O sea que se corta esta reacción en esta posición,
y por lo tanto no ocurre la glucógenolisis. Ese aumento también de fructosa 1-fosfato, entonces dijimos que la glucogenolisis esté disminuida, está inhibida, así también la gluconeogénesis. Esto hace que los niveles de glucosa disminuyan. Los niños que presentan esta falla en este gen tienen problemas en su crecimiento, presentan hipoglucemia, sudoración, confusión y a veces también presentan convulsiones y coma. También en estos casos puede ocurrir no solamente una falla de las enzimas que acabo de nombrar, sino también puede ocurrir la disminución de la aldolasa B, que hace que se produzcan lesiones hepáticas y renales, dando como resultado ictericia, vómitos, deterioro mental, convulsiones y muerte, por lo tanto, también la hipoglucemia. También ocurre que la fructosa, al transformarse en fructosa 1-fosfato, ustedes saben que está presente la fructoquinasa. Entonces, cuando esa fructoquinasa está disminuida o no se sintetiza porque se hereda de forma autosómica, recesiva, hay un problema genético, entonces lo que se incrementa, que se incrementará la fructosa. Se incrementa la fructosa que se elimina por orina. Y se produce, en este caso, la llamada fructosuria esencial, que clínicamente es benigna, clínicamente, no es como el caso anterior. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de estas intolerancias a la fructosa es suprimir la fructosa y la sacarosa, el cual proviene la fructosa, de la alimentación. Aquí ustedes pueden ver algunos alimentos, como la miel, algunos dulces, algunos vegetales, el pan, algunos frutos, en donde hay que eliminarlos de la dieta. El otro metabolismo se corresponde al metabolismo de la galactosa. Entonces dijimos que la galactosa proviene de la leche y de los derivados de la leche. Ustedes pueden ver entonces, recién hablamos de fructosa, ahora hablamos de galactosa, esa alfa de galactosa, por medio de la galactoquinasa, que es una enzima específica, y en presencia de ATP, donde se produce una hidrólisis del ATP, permite que esta reacción pueda ocurrir en este sentido, de izquierda a derecha, y hace que la alfa-beta galactosa se fosforile en el carbono 1. Por eso se llama galactosa 1-fosfato, proveniente del ATP, del fósforo del ATP. Entonces, esta primera etapa es la formación de la galactosa 1-fosfato. La segunda etapa es la formación de UDP-galactosa, en donde ustedes tienen la galactosa 1-fosfato más la uridina difosfato glucosa por medio de la galactosa 1-fosfato uridintransferasa se obtiene la uridina difosfato galactosa y glucosa 1-fosfato. Esa UDP-galactosa luego se va por medio de una epimerasa a transformar en UDP-glucosa. Entonces, la UDP-galactosa, por medio de la UDP-galactosa 4-epimerasa, se produce un epímero, que es la UDP-glucosa, y este UDP-glucosa es una molécula intermediaria en la síntesis del glucógeno. Ustedes pueden ver en esta diapositiva presente esta UDP-glucosa como intermediario en la síntesis del glucógeno. Yo les nombro ahora la degradación del glucógeno, la
síntesis de glucógeno, pero cuando veamos integración metabólica vamos a retomar nuevamente esta degradación y esta síntesis del glucógeno. Entonces dijimos que esta UDP-glucosa es un intermediario de la síntesis del glucógeno. ¿Qué pasa cuando no está presente esta enzima? Cuando existe una enfermedad hereditaria autosómica recesiva. Se detiene aquí la reacción. No se va a formar la UDP-galactosa. Por lo tanto, tampoco se va a formar la UDP-glucosa, tampoco se va a formar el glucógeno. Entonces, cuando hay deficiencia de galactosa 1-fosfato uridinotransferasa, esta enfermedad se conoce como galactosemia clásica. Eso es una enfermedad grave, ¿no? En esta patología, entonces, la lactosa 1-fosfato no se puede convertir en glucosa 1-fosfato, se acumula, por lo tanto, galactosa, la lactosa 1-fosfato, y se produce una serie de síntomas, como convulsiones, insuficiencia hepática, con un aumento en el tamaño del hígado, hemólisis, coagulopatías diversas, hipoglucemia, altos niveles de amoníaco que pueden llevar a coma. En aquellos niños con galactosemia leve que no son tratados, pueden también presentar cataratas a temprana edad, retraso mental leve o retrasos en el aprendizaje y en el habla. Presentan descoordinación motora y retrasos en el crecimiento. También puede ocurrir que el error ocurra a nivel de la UDP galactosa 4 epimerasa, donde no se sintetiza esta enzima, y a partir de la UDP galactosa no se forma la UDP glucosa. ¿Cuál es el tratamiento? Es suprimir la leche y los derivados de la leche de alimentación, haciendo un diagnóstico temprano de esta patología. Entonces hemos visto el metabolismo de la fructosa y el metabolismo de la galactosa, que están relacionados evidentemente con todo el metabolismo de la glucosa. Todos se unen en los mismos metabolitos. Ahora, nosotros a nivel odontológico, ¿qué podemos decir sobre la bioquímica de la biopelícula dental? ¿Qué es lo que podemos decir? Entre los ácidos orgánicos resultantes del metabolismo bacteriano de los hidratos de carbono fermentables, tenemos el ácido láctico. Este ácido láctico ya lo hemos nombrado varias veces. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la biopelícula dental del SARS? La biopelícula dental la vamos a definir como una comunidad bacteriana organizada cuya actividad es responsable de la carie dental y la enfermedad periodontal, en donde la película adquirida se va a colonizar por microorganismos gram positivos, como el Streptococcus sanguis y el Streptococcus mutans, preferentemente. Ahora, ¿qué es el sarro? La placa dental que no es quitada de las superficies exteriores de los dientes se endurece y se transforma en sarro. Y solamente el odontólogo va a ser el que puede quitar ese sarro. Bueno, los niveles de sarro pueden ser de poco, a mediana cantidad, a mucho sarro. ¿Cuáles son las fases o etapas de la formación de la biopelícula dental? Acá tenemos 3 etapas. La primera es la formación de la película adquirida, que tiene la película adquirida con proteínas al pH bucal. Las proteínas tienen carga negativa. Segundo, la colonización de la película adquirida. La pared bacteriana tiene cargas negativas también, en donde los iones de la saliva, en este caso tenemos calcio, hace que permita que a través de las cargas positivas y negativas se puedan producir esas uniones. Y luego
de la colonización de la película adquirida se produce el crecimiento y la maduración de la placa dental. Es así entonces que tenemos esta formación de la biopelícula dental o biofilm, un proceso de adhesión, proceso de colonización, luego viene una etapa de formación que produce un contacto célula-célula con formación de microcolonias y luego una maduración o crecimiento de ese biofilm o biopelícula dental. Ese peso del biofilm aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque las bacterias se reproducen y porque también se elaboran los polisacáridos extracelulares. ¿Cuáles son los cambios bacteriológicos? Bueno, van a disminuir las formas aeróbicas y van a aumentar las formas anaeróbicas. Al incrementarse las capas de bacterias, las bacterias que quedan más tapadas por las bacterias que van colonizando, se van transformando, ¿no es cierto?, van predominando las formas aeróbicas, el metabolismo aeróbico, y el metabolismo anaeróbico en esa bacteria y las que quedan por fuera de la placa, las nuevas bacterias, presentan la forma aeróbica. En cuanto a la flora, desde simple, tienen cocos y bacilos, a una forma más compleja, donde van a obtener las formas filamentosas de una espiral, y el oxígeno es consumido por los gérmenes aeróbicos de la superficie, y no llega a esas zonas más profundas de la placa. Entonces, eso hace, como acababa de decir, la falta de oxígeno va a favorecer el metabolismo anaeróbico en esas bacterias más próximas a la película adquirida y se va a producir el ácido láctico. El ácido láctico. El ácido producido en el metabolismo de las bacterias del biofilm va a ser capaz de disolver el componente mineral de los tejidos duros del diente. Y hay una experiencia de hace muchos años, una experiencia que viene del año 1944 prácticamente, un doctor llamado Stefan hizo esta experiencia y en donde va a describir el cambio de pH del biofilm en respuesta a un cambio, usualmente por algunos elementos de la dieta. Ese cambio del pH del biofilm es por un cambio en algún elemento de la dieta. Entonces, esta curva se le llama curva de Stefan. Esta es la curva de Stefan. Entonces, usted tiene ordenado el pH en función de los minutos después de alimentarse con una cantidad de un glúcido. Entonces hacen buche con glúcido y se observa esta curva. ¿Qué pasamos a describirla? ¿Qué va a revelar esta curva de Stefan? ¿Qué es lo que reveló? ¿Qué es lo que dijo Stefan cuando observó este fenómeno? Se pone, ¿no es cierto?, se coloca un electrodo en la película, en el biofilm, y se va midiendo el pH después que se lave toda esa zona, se consuma un glúcido, en este caso, ¿no es cierto?, la sacarosa. Entonces, lo primero que se revela es que en el tiempo cero van a tener un pH del biofilm de 6,5. Y luego, lavado con sucrosa, ese pH va a disminuir de forma rápida el pH del biofilm. Disminuye rápidamente. ¿Y qué ocurre luego? ¿Hacia dónde disminuye rápidamente? Por debajo del punto del pH crítico, de aproximadamente 5,6. Y luego de disminuir, se produce un suave incremento hasta que alcance el pH del biofilm al pH en estado de reposo. Habíamos partido de un pH de 6,5 aproximadamente.
Cuando se hace el enjuague con glucosa o sacarosa, vimos que el pH de la biopelícula dental en ayunas disminuye, porque en estos experimentos se hacen con individuos que están en ayunas, y también esos individuos tienen 3 o 4 días sin lavarse los dientes para que pueda tener, ¿cierto?, el biofilm bien desarrollado, ¿no? Y hace que, entonces dijimos que una vez que se enjuaga con glucosa sacarosa, el pH disminuye, dijimos. ¿eh? Disminuye en pocos minutos por debajo del pH mínimo o el pH crítico, que es 5,6. En esta zona, es una zona que está indicando ustedes que el pH del biofilm es bastante bajo, por debajo del punto del pH crítico, y una zona donde se puede producir desmineralización del esmalte. O sea, este pH, por debajo de este pH, se puede producir desmineralización del esmalte. Y luego, entonces dijimos que el pH de la biopelícula aumenta hasta retornar su valor inicial entre los 15 y 40 minutos. Va a depender de esto, los minutos, de la propiedad neutralizante de la saliva. Es variable entonces de acuerdo a cada individuo, qué propiedad neutralizante de la saliva tiene cada individuo. Pero esto es importante, que por debajo del pH crítico se puede producir una desmineralización del esmalte. Bien, ustedes, una cabeza. Entonces dijimos que el pH de la película aumentó y regresamos entonces al pH que tenemos en ayuda, un pH de 6,5. ¿Cuáles son los factores que afectan la forma de la curva de espejo? La disminución inicial del pH se debe a la velocidad con que las bacterias de la placa metabolicen el carbohidrato. ¿Por qué disminuye de esta forma tan rápida? Eso va a depender entonces de la velocidad con que las bacterias de la placa metabolicen el carbohidrato. El carbohidrato puede ser glucosa o sacarosa, también puede ser el almidón. Ustedes pueden ver aquí que si partimos de glucosa o sacarosa, en el biofilm, donde está presente, ¿no es cierto?, las bacterias, esa glucosa y sacarosa son metabolizadas rápidamente. Existe un metabolismo rápido con una producción de ácido láctico y produciendo un pH bastante bajo, como lo vimos en la curva de espejo. Si el sustrato es el almidón, el proceso es más lento, entonces la velocidad de la ruptura del almidón va a limitar la actividad glicolítica, el pH baja, pero menos, y va a haber menos producción de ácido. Entonces, el pH más bajo va a depender de la composición microbiana de la placa dental, de la naturaleza de la fuente de carbohidratos fermentables, como acabamos de decir, y va a depender también de la velocidad de difusión de los sustratos y metabolitos dentro y fuera de la placa. Ustedes pueden ver entonces que el pH había bajado, pero también luego el pH se eleva. Entonces, el pH se eleva a los pocos minutos debido a qué? Debido a la difusión de ácido fuera de la placa. Fuera de la placa. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Esta es la placa. Entonces, los ácidos de la placa difunden hacia el exterior y son neutralizados por el bicarbonato de la saliva. También la difusión de bicarbonato salival hacia el interior de la placa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a neutralizar los productos acídicos, o sea, los gaseolácticos. ¿eh? Entonces, aquí tienen ustedes dos fenómenos. Se eleva el pH porque ingresa el bicarbonato de la saliva a esa placa y neutraliza los ácidos. También porque los ácidos que difunden fuera de la placa son neutralizados por el bicarbonato. Ese pH bajo también inhibe el metabolismo microbiano
en la placa. Entonces es muy importante también entonces el flujo salival. ¿eh? La velocidad del flujo salival es importante, porque la saliva ejerce dos efectos. Uno es de diluir y eliminar metabolitos que difunden fuera de la placa. Y por otra parte, también aporta iones bicarbonatos que difunden en la placa y neutralizan los ácidos orgánicos. Eso es importante, ¿no es cierto?, la cantidad de flujo salival y la velocidad con que se produce la secreción de saliva. Aumentan los iones bicarbonatos cuando aumenta la velocidad del flujo salival. Que este aumento de la velocidad del flujo salival va a coincidir con la ingesta de la comida. Ustedes pueden ver aquí el bicarbonato cómo va a neutralizar los protones, se va a formar agua y dióxido de carbono en presencia de la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica interviene en esta reacción, es secretada por las células acinares de las glándulas parótidas y submandibulares. Y la neutralización de ácidos por bicarbonato, entonces es así acelerada por la anhidrasa carbónica salival. La otra molécula importante es la urea de la saliva, que difunde fácilmente dentro de la placa. Si ustedes tienen, esta es la molécula de la urea, por medio de la ureasa bacteriana se forma amoníaco. Y este amoníaco va a neutralizar los protones formando el ion amonio. Entonces hay dos procesos antagónicos. Uno es la producción de protones por la glicólisis. Y la otra es la fijación de esos protones por el amoníaco formado a partir de la urea salival. El predominio de uno sobre el otro va a determinar también el pH de la placa bacteriana. Y yo les quería traer también, para finalizar esta diapositiva, este es un estudio realizado hace muchos años, en donde ustedes en la ordenada tienen el pH en función de los minutos después del enjuague con glucosa, que es lo que les mostré de la curva de Stepan. Esta es la curva de Stepan. Y se hizo aquí este experimento en pacientes libre de caries, con caries inactivas, con actividad de caries leve, con actividad de caries marcada y actividad de caries extrema. Entonces se fue midiendo el pH de la placa, en esas placas, en estas condiciones que yo les nombré. Ustedes pueden ver aquí lo que ocurre, que está con este color violeta. Esta es la curva como baja el pH. Partimos de un pH de aproximadamente de 7,2, 7,1, 7,2. Baja, pero baja hasta 5,8, 5,9 y sube nuevamente. También aquellos que tienen caries inactiva baja a un pH hasta 5,8 y sube nuevamente el pH del biofilm. La que está con verde tiene actividad de caries leve, baja también, aproximadamente hasta un pH de 5,2 y sube nuevamente. Pero acá ustedes pueden ver tanto la actividad en pacientes con actividad de caries marcada como aquellos que tienen una actividad de caries extrema, que es lo que está en naranja o lo que está en rojo. Partimos ya de un pH de la placa bajo, como ustedes pueden ver, y van a ver ustedes que el pH del biofilm baja por debajo del punto crítico, el pH crítico, en donde se produce ya por debajo de ese pH crítico la desmineralización. Ustedes pueden ver cómo bajó por debajo de 5,2 cuando la actividad de caries era marcada o cuando era extrema. Y tarda evidentemente en volver al estado normal. Entonces la caída en el pH y la duración de la placa fue mayor en aquellos individuos con mayor actividad de caries en comparación con aquellos sin actividades de caries. Ustedes pueden ver entonces que el pH de la placa cayó por debajo del pH de 5,6
solo en aquellos que tienen actividades de caries, ¿no? Más en aquellos individuos que tenían actividad de caries extrema y actividad de caries marcada. Y poco en los que tenían actividad de caries leve. Esto lo quería mostrar para que ustedes vean lo que ocurre entonces la presencia de caries con el pH, cómo se modifica el pH en las placas cuando se hace una ingesta, un lavado con un glúcido, en este caso de glucosa. Y qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestras bocas, depende cómo es la actividad de caries. Y eso hace que se produzcan ciertos ácidos lácticos que produce la desmineralización del esmalte y caries. Entonces, para evitar la caries, tenemos que cuidarnos de comer esos dulces, higienizarnos bien la boca para mantener, ¿no es cierto?, una boca saludable. Bueno, entonces, yo llego hasta aquí con el metabolismo de los glúcidos y en próximas clases vamos a seguir trabajando con el metabolismo de las proteínas y el metabolismo de los lípidos para luego integrar todos estos metabolismos y ver cómo se regula. Así que bueno. Profe, ¿el Sí. jueves vemos metabolismo de lípidos o de proteínas? ¿Cómo dices? El jueves, ¿vemos metabolismo de lípidos o de proteínas? No, el jueves que viene, ya les digo. Un momentito, por favor.